Iglesia Soldados de Jesucristo presenta Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Bienvenidos. No sin antes dándole la bienvenida a aquellos que están en nuestro canal de televisión en este momento, quienes nos sintonizan allá en sus casas, bienvenidos, y los que estamos en este lugar del Espíritu Santo, démosles un fuerte aplauso de bienvenida. Que abramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 27 y 28, que es lo que nos corresponde para hoy. Hechos capítulo 27 y 28. Y nuestro tema para hoy, Cristo en las tormentas. ¿Cómo es? Cristo en las tormentas. Los discípulos de Jesús, incluyendo a Pablo, que no estuvo con Jesús de manera personal, tuvieron que pasar muchas tormentas. Tuvieron que pasar muchos momentos de dificultad, muchos momentos difíciles, y a eso nosotros le llamamos también tormentas. Recordemos una de ellas ahí en Marcos, y después volvemos a Hechos. Marcos, capítulo 4, versículo 37. Marcos 4:37. Pero se levantó una gran tormenta de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Estaban los discípulos en el mar, en esa barca, y dice que se desató una gran tormenta, muchos vientos, hasta tal grado que estaban a punto de anegarse, de hundirse. Tormentas físicas y de verdad que ellos tuvieron que vivir ahí en el mar. Cada dificultad que nosotros tenemos en nuestra vida, podríamos decir que es una tormenta. Pablo tuvo que experimentar también una de esas tormentas. Ahí en Hechos ya, Hechos capítulo 27, versículo 20. Hechos capítulo 27, versículo 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces, ¿qué empieza a contarnos él? Dice, en ese día, en esa noche, tuvimos una tormenta, y no pequeña, era tan grande que ya no teníamos esperanza de salvarnos. Jesucristo en las tormentas, y hablamos de tormentas, y no solo de tormenta, porque en la vida son muchas las tormentas que muchas veces tenemos que pasar. Los discípulos tuvieron que vivir una y otra vez esas tormentas, esos fuertes vendavales, y nosotros, por más que seamos cristianos, también tenemos que pasar tormentas, dificultades en nuestra vida. No sé qué problemas usted tenga, no sé qué dificultades usted tenga, son tormentas que Dios permite que nosotros pasemos, pero tenemos que tener la certeza de que Cristo está en esas tormentas para ayudarnos, para protegernos, para bendecirnos. Jesucristo no va a quitar esos problemas, Jesucristo no va a quitar esas tormentas, pero sí nos promete que Él va a estar ahí en esa tormenta, que Él va a estar ahí en esa dificultad junto a nosotros. Por un ratito miremos ahí en Isaías 43:2. Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando pases por donde dice, por las aguas, yo estaré contigo. Ahí no dice, te voy a evitar pasar por las aguas, ¿dice eso? ¿Te voy a evitar pasar por el fuego, dice ahí? No, ahí dice cuando pases. O sea, Jesucristo, y en ese entonces Jehová de los ejércitos, está dando por hecho que íbamos a tener que pasar por las aguas, por el fuego. Él no dice, si de pronto pasas por el fuego, si de pronto pasas por el agua. Él que dice, si pasas, cuando pasas por el agua, yo estaré contigo.
Cuando tengas que pasar por ese fuego, yo estaré contigo. Jesucristo no nos quita los problemas. Lo que Él promete es estar con nosotros en esos problemas. Muchos de esos problemas son necesarios en nuestra vida. A través de ellos es que nosotros aprendemos. A través de ellos es que nosotros nos desarrollamos y crecemos. Si usted le pone cuidado a muchos de los problemas que usted ha tenido que tener ahí en su vida, se va a dar cuenta que gracias a ellos muchas veces hemos crecido. Si no hubiera sido por ese problema, tal vez nosotros seríamos esclavos de esa misma dificultad y nunca hubiéramos hecho por cambiar. ¿Cuántas veces cuando estuvo a punto de quebrar ese negocio fue que se dio cuenta que lo estaba administrando muy mal? Y a partir de eso, entonces usted cambia su manera de pensar, cambia su manera de manejar su negocio, y ahora puede decir que tiene un negocio muy próspero, muy bueno, pero gracias a que un día estuvo a punto de perderlo. ¿Sabe cuáles son los matrimonios más felices que existen en la tierra? Son aquellos que han tenido problemas y que se han dado cuenta que gracias a esos problemas tenían que corregir algunas cosas en el matrimonio, en el hogar. Gracias a esos problemas que nosotros hemos tenido que vivir en el hogar, hemos corregido, y entonces hoy podemos hablar de un matrimonio bueno, tal vez no perfecto, porque siempre vamos a seguir teniendo problemas y dificultades. Solamente a través de los problemas bien manejados nosotros nos damos cuenta en qué estamos fallando. Si usted no tiene problemas en su casa, nunca se va a dar cuenta en qué está fallando, y por lo tanto nunca va a poder corregir. ¿Cómo corrige algo que usted no sabe? ¿Cómo corrige algo que no sabía que tenía? Por lo tanto, solamente cuando usted empieza a sentir un dolor en su cuerpo es que acude a un médico, y ahí es cuando se da cuenta que tenía que tomar algunas decisiones, que tenía que cuidarse de algunas cosas. Si no hubiera sido por ese dolor, nunca hubiera ido al médico y nunca se hubiera cuidado de aquellas cosas que el médico ahora le dice que se cuide. Por lo tanto, entonces ese problema, ese dolor, ¿fue bueno o malo? Fue bueno, porque gracias a eso usted fue allá a tiempo y descubrió lo que tenía. Hay enfermedades que no dan síntomas, y cuando ya se da cuenta, ya está, ya ha muerto. No sé si usted ha escuchado, usted ha visto amigos, personas muy sanas, muy aventadas, muy bien puestas, que al otro día usted se dio cuenta que se murieron. Usted dice, ¿cómo así? ¿Por qué se murió? Si yo lo vi ayer y estaba bien, estaba sano, no le dolía un pelo, ¿verdad? No le dolía nada. Pero por dentro tenía alguna enfermedad que nunca se manifestó, que nunca dio un síntoma, y cuando ya salió esa enfermedad, simplemente lo mató. Hubiera sido mejor que un día hubiera sentido algún dolor, eso lo hubiera alertado, eso hubiera hecho que vaya y busque ayuda. Los problemas que nosotros tenemos en la vida muchas veces son eso, alertas. Algo importante quiere para usted, algo quiere para su vida, solamente que nosotros no le ponemos cuidado. Es como en el cuerpo, nos duele algo y no le prestamos atención, no le ponemos cuidado. ¿De qué sirve que el cuerpo se manifieste y nos dé una señal si nosotros no le vamos a hacer caso? Los problemas en nuestra vida son señales para nosotros ponerle atención y poder corregir. Y solamente así llegamos a tener cosas perfectas. Entonces, ¿qué dice Dios? Cuando estés por el fuego, cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Significa que cuando nosotros tengamos problemas, Él va a estar con nosotros para ayudarnos a solucionar ese problema, esa dificultad que era necesaria en nuestra vida. Jesucristo nos entrena para eso. Jesucristo no nos quita los problemas, Él nos entrena para que nosotros podamos salir victoriosos en esos problemas. Miremos ahí el Salmo 144, versículo 1. Salmo 144, 1. Bendito sea Jehová mi roca, quien, ¿qué dice ahí? Quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos, ¿para qué? Para la guerra. ¿Para qué va a preparar a alguien para la guerra si no va a tener guerra? Si alguien se prepara para algo es porque lo va a vivir. ¿Usted entrenaría fuertemente fútbol si nunca va a jugar fútbol? Pues uno entrena de lo que va a hacer. Y dice que Jehová nos prepara, ¿para qué dice? Para la batalla. Significa que va a haber
batalla. De lo contrario, ¿para qué entrenarnos? Jesucristo no quiere entonces quitarnos los problemas. Él lo que quiere es prepararnos, entrenarnos para la batalla. El ejército no lleva soldados prometiéndoles que nunca va a haber guerra. Sí, usted si fue a prestar servicio militar, usted fue allá convencido de que iba donde las hermanas de la caridad y que nunca iba a haber guerra. Cuando uno va al ejército, se imagina que si lo alistan al ejército es porque de pronto puede haber una guerra. Para eso es que lo entrenan, para eso es que lo enseñan. De lo contrario, ¿para qué? Sin guerras no habría ejército. Si lo entrenan es porque se prevé que pueda haber un enfrentamiento y por eso lo entrenan. Si Dios nos prepara para los problemas es porque en nuestra vida van a haber problemas. Es más, si usted tiene un lindo proyecto, un lindo plan, usted dice yo quiero ser un gran empresario, desde el momento que usted tomó esa decisión ya va a encontrarse con ¿qué? Con problemas. Con problemas. Va a tener que ver cómo paga el arrendo de ese local, cómo va a capitalizar, cómo va a invertir. En última, se está metiendo en problemas que si no lo sabe resolver, nunca va a ser un empresario. Si usted decide ser un profesional y quiere entrar a la universidad, se va a encontrar ¿con qué? Con problemas. Tiene que estudiar, tiene que madrugar, tiene que trasnochar, tiene que dejar de ir a algunos paseos para dedicarse a estudiar. O sea, en última se va a meter en problemas, pero si sabe resolverlos, un día va a llegar a ser un profesional. La vida está llena de problemas. Y Jesucristo lo que quiere es prepararnos. Cristo en las tormentas. ¿Cómo entonces prepararnos para la batalla? ¿Cómo prepararnos para las tormentas? Sí, nos está diciendo Jesucristo que vamos a tener problemas, que vamos a tener batallas, que vamos a tener tormentas. Entonces, ¿cómo prepararnos para ellas? Eso es lo que Él nos quiere enseñar. Primero, calculando los gastos, previendo las dificultades, sabiendo que van a haber dificultades. Cuando usted sabe que se va a enfrentar en alguna dificultad, no lo toma por sorpresa. Y eso hace que esté preparado. Ahí en el versículo 10, ya en Hechos capítulo 27, versículo 10, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser un perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pablo estaba a punto de hacer ese viaje ahí en esa nave, en el mar, pero él se estaba dando cuenta que hacer ese viaje los iba a meter en problemas. Dice, yo me estoy dando cuenta que este viaje nos va a llevar problemas. Vamos a perder no solamente la nave, sino también algunas personas. Cuando nosotros sabemos que en qué nos estamos metiendo, entonces nosotros nos preparamos. El problema es que si usted se quiere meter a un negocio, pero nunca se le ocurrió por la cabeza que tenía que invertir, pensaba que solo iba a ganar, entonces ahí es cuando se mete en problemas y lo coge por sorpresa. Si usted se va a meter en un negocio, debe saber que tiene que invertir, que no solamente va a ganar. Si usted se mete a una relación de matrimonio y se va a casar, debe saber que dentro del matrimonio también van a haber problemas. El problema es que cuando nosotros nos casamos no pensando en eso. Nosotros nos casamos pensando que íbamos a coger el cielo a 2 manos y que las cosas eran color de rosa. Y que nosotros, ¿qué decimos cuando nos íbamos a casar? Es que yo me quiero casar porque quiero ser ¿qué? Feliz. Y cuando ella se casa encuentra que hay problemas. Y esos problemas hacen que no viva feliz. Si él se hubiera casado pensando que va a tener problemas, entonces esos problemas no lo van a coger por sorpresa. Pero como se casó pensando que iba a coger el cielo a 2 manos, entonces esos problemas lo cogieron por sorpresa. Y ahí es cuando decimos, yo para esto no me casé. Pero porque se casó, no preveyendo los problemas, las dificultades. ¿Cómo prepararnos entonces para la tormenta? Primero, calculando los gastos, previendo las dificultades, sabiendo que en la vida nada es fácil, que todo cuesta. Segundo, no resistiéndonos
cuando estamos en desventaja. Ahí en el versículo 15, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Cuando se dieron cuenta que era muy difícil seguir navegando en esas olas y en contra de las olas, ¿qué dice que prefirieron hacer? Simplemente dejarse llevar. Porque entre más se oponían a la tormenta, más estaban a punto de hundirse. El problema de nosotros es que muchas veces somos expertos en nadar en contra de la corriente. Dios nos está mostrando que esas cosas no nos convienen y nosotros seguimos. Dios nos está mostrando el problema, la dificultad en la que nos podemos meter y nosotros seguimos. Somos expertos en llevarle la contraria también a aquellas personas tercas. ¿Saben por qué hay mucha persona infeliz? Porque se especializa en llevarle la contraria a gente terca. Hay gente que es terca, hay gente que no entiende, y entre más usted le lleve la contraria, solo se va a meter en más problemas. Se va a hacer odiar. Hay momentos donde uno tiene que hacerse a un lado. Si usted ya habló lo suficiente, si usted ya aconsejó lo suficiente, si usted ya les dio todos los consejos que tenía que darle y esta persona sigue insistiendo, yo ya tengo que hacerme a un lado. Pero muchas veces nosotros insistimos en nadar en contra de la corriente y nos metemos en problemas. Hay un pequeño por ahí chiste que dice que había un señor que ya llevaba como 50 años de casado, y entonces un amigo le pregunta: ¿y cómo hiciste para durar tanto tiempo? ¿Cómo hiciste para vivir 50 años de casado? Y él le dijo: pues yo no le llevo la contraria a nadie. Y el otro dice: ¿cómo va a ser así? Bueno, entonces no. Igual él no le llevaba la contraria a nadie. El otro no le creyó que ese era el secreto y dijo: bueno, entonces no. Pero a veces nosotros somos expertos en llevarle la contraria a todo el mundo, y principalmente a Dios. Dios nos muestra, Dios nos quiere salvar, Dios nos quiere evitar esos problemas, y nosotros somos expertos en hacer todo lo contrario de lo que Él nos dice. Él nos habla. ¿Cuántas veces nos habla? Él nos habla a través de otras personas, Él nos habla a través de su propia palabra, Él nos habla a través de las circunstancias de la vida, pero nosotros siempre le llevamos la contraria, y por eso vivimos mal. Tercero, desechando las cargas innecesarias. Ahí en el versículo 19: y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. La nave se estaba hundiendo. ¿Y qué dice Pablo? Al otro día, nosotros mismos, con nuestras propias manos, echamos fuera todo aquello que sobrecargaba la nave. Pesos innecesarios, cargas innecesarias. ¿Cuántas veces nosotros nos metemos en problemas, pero porque nosotros nos metemos a asumir cargas innecesarias? Cargas que no eran. ¿Cuántas veces nosotros le lloramos a Dios porque estamos mal económicamente? Pero si nosotros empezamos a analizar qué cosas nosotros hacemos y gastamos en cosas innecesarias, nos damos cuenta que ahí se fue la bendición. No es que Dios no nos haya dado bendición, es que nosotros no sabemos manejar esa bendición. Nos metemos en cargas innecesarias. Antes de comprar algo, nosotros deberíamos pensar: ¿pero es necesario? ¿De verdad lo necesito? Antes de meterse a hacer alguna cosa, debemos pensar qué tan necesario es eso. Pablo se dio cuenta que se estaban hundiendo, que la tormenta era fuerte, pero que habían aparejos, que había muchas cosas que le estaban haciendo peso y que no eran necesarias. ¿Qué hizo? Las echó para afuera, las desechó. Porque en nuestra vida hay muchas cosas que son innecesarias. Y no solamente a nivel de gasto económico. Esas cosas que hacemos, que hablamos. ¿Cuántas veces nosotros hablamos, pero hablamos cosas innecesarias? Eso que usted piensa decirle a su esposa, a su esposo, ¿es necesario? ¿Va a edificar su hogar? ¿Lo va a levantar? A veces nosotros, cuando estamos en momentos de rabia, de ira, nosotros decimos: pero ahora que llegue yo sí le voy a decir. Eso que le va a decir es bueno, es necesario. ¿Está seguro de que eso que le va a decir a su esposo o a su esposa
¿Va a hacer que su hogar se arregle o lo va a acabar? Debo vivir de cosas necesarias. Pablo tomó la decisión de con sus propias manos echar fuera eso que estaba ahí y que era innecesario. ¿Qué cosas nosotros hacemos y que no son necesarias? Muchas veces nosotros hablamos cosas que no son necesarias para edificar el lugar, y por eso nosotros lo destruimos, y por eso nosotros lo acabamos. ¿Qué cosas estamos haciendo nosotros que no son necesarias? Esa decisión que usted ha tomado esta tarde, lo que Cristo quiere decirle es necesario. ¿Usted cree que con eso va a mejorar su hogar, su vida? Si no es así, ¿qué debería hacer? Desecharlo. ¿Para qué va a hablar algo que sabe que no va a beneficiar su hogar? Si nosotros hiciéramos eso, ¿de cuántos problemas nos libraríamos? ¿Cuántos problemas nos hemos ganado solo porque hemos hablado lo que no era necesario? Solamente hablar por hablar. Herimos a personas, nos hieren a nosotros, y simplemente porque hablamos cosas que no eran necesarias. Cuarto, escuchando un buen consejo de parte de Dios a través de una persona sabia, de personas sabias, que Dios las utiliza. Ahí en el versículo 21, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme, ¿qué dice?, oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. ¿Qué le dice Pablo? Hubiera sido mejor que me hubieran escuchado. No hubiéramos perdido esto, no hubiéramos tenido que estar en esta tormenta, no hubiéramos tenido que estar en este problema. No esperemos a que otras personas nos digan: se lo dije, me hubiera escuchado. Y si ya está, pues escuchemos ahora. Si tal vez nos metimos en un problema por no aprender a escuchar, pues nunca es tarde. Ese problema que está viviendo tal vez es para que escuche ahora a esa persona sabia que tiene a su lado y que le quiere ayudar. Dios utiliza a personas, nuestros padres, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. Puede utilizar a cualquier persona sabia para decirnos qué hacer. El problema es que nosotros somos expertos en llevarla contraria, y por eso tenemos que vivir después las consecuencias. Pablo, ¿qué le dice? Hubiera sido mejor que me hubieran escuchado, y no teníamos que pasar eso. Si esta tarde le está hablando Jesucristo, sería muy bueno que le escuchemos, porque no es por casualidad. Si nosotros hacemos cosas que no son necesarias, lo que Él nos dice es: no la hagas. Aprendamos a hacer cosas en nuestra vida que siempre nos lleven a un beneficio. De lo que hagamos nosotros, primero pensemos si eso me va a ayudar o no me va a ayudar. Decisiones sencillas: ¿con quién hemos de andar? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Los amigos con los que usted anda son personas que lo llevan a una vida de éxito o lo están llevando a una vida de fracaso? ¿Qué deberíamos hacer si Dios nos muestra que con quienes andamos no nos están llevando a una vida de éxito? Mis amigos tienen que ser personas que me ayuden a seguir, que me ayuden a avanzar. Mis amigos tienen que ser personas que me ayuden a mejorar mi vida. Y solamente cuando estoy con Cristo tengo la sabiduría para saber quién de ellos me lleva a una vida de éxito y quién de ellos me está llevando a una vida de fracaso. Muchos de nosotros hemos llegado al fracaso por culpa de nuestros amigos. O también hemos logrado grandes cosas y hemos logrado éxito también por tener buenos amigos. No todos son malos, pero usted debe saber quién le conviene y quién no le conviene. Quinto, entonces, siempre pensando de manera positiva, no importa las circunstancias cuales sean. Ahí en el versículo 22,
Pero ahora os exhorto a tener, ¿qué les dice? Buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Pero ahora los exhorto a que tengan, ¿qué les dice? Buen ánimo. Y miren que están en medio de ¿qué? De una tormenta. Están en problemas. Han perdido la nave. ¿Y él qué les dice? Ahora los exhorto a que tengan buen ánimo. Total, ninguno de nosotros ha perdido. Lo único que se va a perder es la nave. Las cosas materiales se pueden recuperar. Las cosas materiales se pueden recuperar. Y por eso Pablo los ve a ellos tan preocupados que les dice: tranquilos, cobren ánimo. Si nosotros estamos bien, lo único que se va a perder es la nave. Y esta tarde lo que nos dice es lo mismo. No te ates a aquellas cosas materiales. Dios quiere salvar nuestra vida, salvar a cada uno de nosotros, nuestra familia, nuestros hijos. No te ates a aquello que ya no quiere estar contigo. Porque total, te beneficia. Por eso él dice: cobre ánimo. En un momento de dificultad, en un momento de tormenta, en un momento de crisis, lo que puede salvarnos es tener una actitud positiva. Es saber exactamente qué quiero. Es saber que con Cristo siempre ganamos más que perder. Para Pablo era ganancia. Se hunden en el mar y lo único que se pierde es la nave. Para él, ¿qué era? Ganancia. Ganancia. Si usted le fue mal en ese negocio, podríamos pensar de manera positiva y decir: bueno, se perdió este negocio, pero nosotros estamos bien y podemos intentarlo y podemos salir otra vez adelante. No sé qué cosas pudo haber perdido usted en la vida. Cualquier cosa que haya perdido, Jesucristo lo que esta tarde quiere decirnos es: la vida sigue. No sé qué has perdido. Tal vez una esposa, tal vez un esposo, tal vez algo, no sé. Pero lo que haya perdido, lo que Cristo quiere decirnos es: la vida continúa. La vida sigue. Pablo, ¿qué les dice? Lo único que perdimos, ¿qué es? La nave. Pero la vida sigue, la vida hay que continuar. No sé si tú has perdido algo, y Cristo tal vez esto te dice también: bueno, lo único que perdiste fue eso, pero tu vida sigue, pero tú sigues. Hay gente que se echa a morir por la novia, el novio, por el amigo, se echa a morir por eso. Bueno, si Cristo que nos dice: lo único que perdiste fue esa persona, pero tu vida sigue adelante. Hay muchas cosas todavía por conquistar. Hay muchas cosas todavía por las cuales luchar. Y eso es lo que le dice Pablo: cobra ánimo, que lo único que aquí se perdió, ¿qué es? La nave. Y hay que ver que la nave para ellos era ¿qué? Era todo. ¿O no? Estaban en el mar y perdieron la nave, era todo. Pero más sin embargo para Pablo dice: lo único que se perdió fue la nave. Nosotros estamos bien. Y si tú estás bien y si yo estoy bien, cualquier cosa que hayamos perdido, eso es pasajero. Dios nos va a restaurar y nos va a dar una nueva oportunidad. Si tú has perdido algo, lo que Cristo quiere decirte esta tarde es: cobra ánimo. Jesucristo tiene algo mejor. Jesucristo no permite que nosotros perdamos algo, a menos que nos vaya a dar algo mejor. Solamente que hay que creerlo. No sé qué hayas perdido tú, pero yo estoy muy seguro de que si Cristo permitió que tú pierdas eso, es porque Cristo tiene algo mejor para cada uno de nosotros. Sexto, hay que confiar y creer siempre en Jesucristo. Ahí en el versículo 23 y 25. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Qué les dice? Pablo, no te preocupes, porque tú tienes que llegar hasta allá, y Dios y yo te he concedido la vida de todos ellos. Así que si tú te salvas, ellos también. No te preocupes. Y Pablo, ¿qué dice? Porque esta noche se me apareció el ángel a quien yo le sirvo y a quien yo le pertenezco.
Y si usted y yo creemos en nuestro Señor Jesucristo, podríamos decir lo mismo. No importa qué problema esté pasando, yo sé a quién le sirvo, yo sé en quién he creído, en quién he confiado. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Anoche se me pareció un ángel en el que yo creo y en el que yo le sirvo. Y él me dijo que tranquilo, que nosotros no nos vamos a morir. Y si tú y yo creemos lo mismo, entonces podremos ser personas de éxito en todo lo que hagamos, aún en los momentos de tormenta. Ahí es donde se ve el poder de Dios. Cuando se sabe que el bombero es buen bombero. ¿En qué situación? En un incendio. Si no ha vivido nunca un incendio, ¿cómo sabe que es buen bombero? Difícil. No podría saber. Si alguien dice, yo soy un buen soldado, ¿cómo sabría que en verdad es un buen soldado y entrenado? En un combate. Difícilmente que el soldado, durmiendo en su cama, diga que es un buen soldado, cuando nunca en su vida estuvo en una batalla. ¿Cómo puede decir el soldado que era un buen soldado si nunca estuvo en la guerra? Si nunca estuvo en la batalla. Sería mentiras. ¿Cómo puedo saber yo que tengo un Dios grande y poderoso? En las tormentas, en las dificultades, en los problemas. Cuando todas las cosas nos salen bien, ¿cuántos pueden creer? Todos, total, cuando todas las cosas nos salen bien, todo el mundo cree en Dios. Pero cuando las cosas nos salen mal, ahí es cuando renegamos de Dios. Ahí es cuando decimos, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde estaba Dios? Y yo que creía en Él. Cuando las cosas no salen bien, cualquiera es cristiano. Pero en el fuego, en el agua, en las tormentas, ahí es que sabemos en quién hemos creído, en quién hemos confiado, quién es nuestro Dios. Así que si usted está pasando por alguna tormenta, lo único que puede decir es lo que dijo Pablo: cobre ánimo, porque aquí lo único que se ha perdido, ¿qué dijo él? Es la nave, el resto está todo bien, todo bien. Miremos más lo que hemos ganado, no nos preocupemos tanto por lo que hemos perdido. Otro punto muy importante: no huyendo de los problemas. Los problemas no son para huir, los problemas son para enfrentarlos. Ahí en el versículo 30 y 31. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de la proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podréis ser salvos, no podréis salvarlos. Ellos pensaban que iban a hacer, huir. Y Pablo dijo: si ellos huyen, no van a ser salvos. Si ellos se tiran al mar, se van a ahogar. Así que era necesario quedarse ahí. La nave todavía no se había perdido. Hay que estar hasta el último momento. Pero a veces nosotros, cuando tenemos problemas, lo que pensamos es en huir. Y no salir corriendo. Tal vez esa no es la forma de huir. Cuando huimos, cuando nosotros simplemente ignoramos lo que está pasando, cuando nosotros preferimos no hacer nada por lo que está pasando, cuando nosotros, por cosas que Dios tiene un propósito, nos dejamos afectar más de la cuenta. No sé si usted ha huido, pero la mejor solución no es huir. La mejor solución es enfrentar el problema. Y enfrentar el problema es concientizarse de lo que está pasando. Y lo que está pasando, eso es lo que está sucediendo y nada podemos cambiar. Esa situación ya no la podemos cambiar. Hay cosas que nosotros no podemos cambiar. Simplemente tengo que aceptar las cosas como son. Pablo aprendió a aceptar las cosas como son. Dijo: esta nave se perdió, esta nave se va a perder. ¿Y qué podemos hacer? Eso es enfrentar una realidad. Eso es enfrentar un problema. Lo otro es negarse a verlo. Ya lo que pasó, pasó. Y la vida continúa.
¿O piensa quedarse toda la vida en ese estado? ¿Cuántas veces nosotros, porque alguien nos hizo algo que nos ofendió, nosotros vivimos toda la vida con ese rencor? La otra persona ni cuenta se da de lo que nosotros estamos sufriendo y nosotros seguimos en ese martirio. Hay que enfrentar. Ellos querían huir y él dijo: si ustedes huyen, si ustedes se tiran del barco, ninguno se va a salvar. Muchas veces la mejor forma es mantenerse en el barco. Huir del barco solo representaría muerte. Muerte. No sé cuál sea su situación, pero si huye, a lo mejor en lugar de arreglarse la situación, se va a empeorar, va a tener más problemas. ¿Cuál es la mejor? ¿Cómo es enfrentar? Dialogue. Hable con esa persona, hable con su esposa, hable con su esposo, hable con esa persona que está en problemas. Cuando nosotros tenemos problemas en el hogar, nosotros hacemos algo fatal. Lo primero que hacemos es quedarnos, ¿qué? Mudos. Nosotros nos damos cuenta de que la esposa está brava porque está muda. Nos damos cuenta de que el esposo está bravo porque está mudo. ¿Qué le pasó? Nada. Pero usted no es así. Pero usted está mudo. No hablamos. Lo primero que hacemos es dejar de hablar. Cuando es todo lo contrario, si yo quiero enfrentar el problema, lo primero que debería hacer es hablar. Dialogue, póngase de acuerdo. Porque cuando nosotros nos enmudecemos, lo que estamos haciendo es ¿qué? Huyendo, tirándonos del barco. Y a veces nosotros decimos: si esto se acaba, se acabe. Y no dialogamos. Después de usted haber dialogado y las cosas acaban, entonces ya podemos decir como dijo Pablo: lo único que se perdió fue la nada. ¿Ya qué podemos hacer? Pero al menos lo intentó, pero al menos arregló las cosas. Si ya no tiene solución, ya no tiene solución, pero al menos nuestra conciencia, ¿cómo queda? Ya tranquila, queda yo. Hice el intento. Pablo hizo el intento, pero ya el barco no se podía salvar. El que dijo: bueno, lo único que se perdió aquí fue la nave. ¿Qué ha perdido? Lo importante es que nosotros no huyamos. Otro punto: conservando la calma, dando testimonio de nuestro Dios. Ahí en el versículo 34 y 35. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de nosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de ¿quién? De todos. Y partiéndolo, comenzó a ¿qué? A comer. Pablo, ¿qué les dijo? Coman. Háganlo, ¿por qué dijo? Por su salud. Otro problema que tenemos en el hogar: lo primero que paga los platos rotos es la comida. Se me quitó el hambre. Pablo, ¿qué le dice? Coma. Hágalo por su salud. El hecho de que usted no coma no va a solucionar el problema, y en cambio sí se va a ganar una gastritis. El hecho de que no coma no va a arreglar su situación, pero sí lo va a enfermar. Cuando ellos estaban en esa tormenta, cuando ellos estaban en ese problema, lo primero que pensaron era en no comer. Por eso Pablo, ¿qué les dice? Coman. Háganlo por su salud. El hecho de que usted no coma, el barco no va a salir de ahí. El hecho de que usted no coma, la tormenta no va a echarse para atrás. El hecho de que usted no coma no va a arreglar el problema. ¿O sí? Yo no conozco el primero que haya arreglado un problema solo porque ese día no almorzó. No conozco a ninguno de ellos, ¿cierto? Pero sin embargo nosotros hacemos ese tipo de cosas que no ayudan nada y que sí es huir. Esa es una forma de huir. Y él dice: no huyas, porque si te tiras del barco te vas a morir. Y Pablo, sí, por su lado, ¿qué hizo? Él dice que le dio gracias a Dios, partió el pan, y él sí, ¿qué hizo? Puso a comer. Ya se puso a comer. Yo ya sí no tengo problemas con la comida. Pablo dijo: aquí lo que se perdió fue el barco, no mi apetito. Dijo: aquí se perdió fue el barco, pero las ganas de comer yo sigo comiendo.
Y antes, por lo contrario, ¿qué hizo él? Darle ¿qué? Gracias a Dios. Y dio testimonio de Dios ante todos ellos. Dice que él oró en secreto, se fue a esconder por allá. No, delante de todos aquellos que no eran creyentes, él oró y dio testimonio. Dio gracias. ¿Sabe qué problema tenemos muchas veces algunos cristianos? Es que cuando llega visita a la casa, entonces hizo visita cristiana, porque alguien de la iglesia lo fue a visitar, entonces decimos, vamos a orar por los alimentos. Pero cuando está solo, a veces no ora. Le sirven la comida y sigue comiendo. No se acuerda de darle gracias. Y cuando está entre personas que no son creyentes, menos. No oramos. Pablo dice que estaba en medio de personas inconversas, personas que inclusive eran sus enemigos, pero delante de todos ellos partió el pan, dio gracias a Dios y después comió. ¿Cierto? Y después comió. La madre. Mire entonces, ¿qué dice ahí ese punto? Debemos conservar la calma y dar testimonio. ¿Sabe qué es lo que salva la situación en un momento de crisis? Cuando mantenemos la calma. Solo cuando mantenemos la calma. En un temblor, en un terremoto, en una inundación, ¿qué es lo que salva la vida de las personas de ese lugar? Cuando conservan la calma. Los primeros que salen corriendo son los primeros en que mueren. Por eso él les decía que debían mantener esa calma. Y si usted y yo somos de las personas que cuando nos sentamos con los demás, lo primero que dejamos es de comer, Pablo, ¿qué le dijo? Coma. Que no por eso va a solucionar el problema. La comida no tiene la culpa. ¿Y sabe a qué nos arriesgamos? A que por ser desagradecidos con Dios, después tengamos que pasar necesidades. ¿Sabe por qué tal vez muchos hogares pasan necesidades y muchas veces no tienen para comer? Porque cuando tuvieron para comer, jugaron con la comida. Jugaron con la comida. Si usted se enoja con la comida que se la dio ¿quién? ¿Su esposo o su esposa? Dios. Esa comida que le sirven en la mesa no se la dio su esposa, no se la dio su esposo, se la dio Dios. Por lo tanto, cuando yo por enojarme con mi esposa rechazo la comida, se la estoy rechazando a Dios. Y por eso muchos hogares después tienen escasez. Y por eso muchos tienen crisis. Porque cuando Dios le da, y con qué amor, nosotros lo dejamos con la mano extendida. Porque esa comida que usted bota es como le da a Dios con las manos extendidas. Porque nosotros pensamos que es al esposo o a la esposa a quien estamos haciendo feo, pero no es a ellos, es a Dios. Por eso es que les digo, por más preocupación que tengamos y por mucho que este barco se vaya a hundir, no dejen de comer. Ya le dio gracias a Dios y ya empezó a comer. En medio de las dificultades debemos ser agradecidos con Dios. Otro punto importante también ahí, siendo recursivos. Siempre hay algo que nosotros podemos hacer. En el versículo 44, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Y cuando eso se fue a pique y se hundió, ¿qué dijeron? Algunos en tablas, otros en palos, pero vamos a salir de ese lugar. Y dice que ¿cuántos se murieron? Ninguno, todos se salvaron. En la vida muchas veces hay que ser reclusivos, hay algo por hacer. No todo está perdido. El problema es que nosotros nos dejamos llevar por la desesperación y entonces no vemos las oportunidades que Dios nos manda. Para ellos que estaban ahí y habían naufragado, una tabla de esos era una bendición. Y para ellos tal vez esa tabla, y no tal vez sino seguro, se las enviaba ¿a quién? Dios.
El problema es que nosotros estamos tan metidos en el problema, estamos tan metidos en la dificultad, que no vemos las oportunidades que Dios nos da. Dios nos manda muchas tablas en las cuales nosotros agarrarnos y nosotros no las vemos. Dios nos ha mandado muchas cosas en las cuales Él quiere ayudarnos, solo que nosotros no las vemos. Debemos calmarnos y tranquilizarnos y vamos a ver que en la vida hay muchas oportunidades. No todo está perdido. La nave se perdió, pero había unas tablas, había palos, agárrense de donde sea, dijo, y vamos a salir. Esta tarde lo que Jesucristo quiere decirles es que si su barco se ha hundido, agárrense de donde sea y no se deje hundir con todo. Salga a flote, salga a tierra. Siempre va a haber algo por hacer. No importa por cuán grande sea esa tormenta, no importa cuán oscura sea esa noche, siempre habrá un lucero que ilumine. Siempre va a encontrar una solución. Nada se ha perdido, dijo Pablo, solamente la nave. Pero ahí hay tablas, ahí hay cosas, ahí hay palos, agárrese de uno de ellos y salga adelante. Otro punto importante, es necesario creer que todas las cosas son para bien. Así nos parezcan, todas las cosas son para bien en nuestra vida. En el capítulo 28, versículos 3 y 4, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapó del mar, la justicia no deja vivir. Y cuando él sale del mar y vaya a prender una fogata, lo primero que sale es que una víbora y ¡plin! Lo mordió. Más de uno dijo: esto sí que está de mal. Se salvó de la embarcación de morir en el mar, viene acá y una culebra lo mató. Bueno, ahí sí se hizo justicia. Y no, era para dar testimonio de Dios en ese lugar. Las cosas, por muy difíciles que parezcan, para nosotros que hemos creído en Dios, siempre son para bien. Todo es para bien. Simplemente hay que creer que esas cosas difíciles, aunque no parezcan, son para bien. Ese problema en su casa con su esposo, aunque no lo crea, es para bien, es para mejorar. Es porque tal vez usted estaba en una vida rutinaria donde ya ese hogar no tenía sentido, donde ese hogar ya había caído en una rutina. Y ahora ese problema que usted tiene con su esposa, con su esposo, es una oportunidad para que salga de esa rutina, para que salga de ese encajonamiento en el que está, y eso es lo que lo está ahogando. Su matrimonio sabe que lo está acabando, esa rutina que tiene. Lo mismo con la misma cosa. ¿Y sabe por qué Dios le permite ese problema? Para que se agarre de una tabla de estas, para que salga a flote. Ningún problema que Dios permite en nuestra vida es para mal. Todo sucede para bien. Sacúdete de ese problema y deja que Dios sea el que actúe, y deja que ese problema, ahí en el 28, el versículo 5 y 6, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron: este es un Dios. Entonces mire que cambió la imagen. Al principio, ¿qué dijeron? No, este sí es un criminal tremendo, este sí está de mal. Pero cuando él se sacudió la víbora y no le pasó nada, cuando todos esperaban que muriera, dijeron: uy, no, este es un Dios. ¿Y sabe cuándo va a cambiar la situación con su vida y con la mía? Cuando nosotros seamos capaces de sacudir esa víbora. Y entonces así va a cambiar nuestra imagen. Y los que esperaban que su hogar se acabe van a decir: bárbaros, estos salieron adelante. Y los que esperaban que su negocio se vaya a la quiebra van a decir: bárbaros, ¿estos sí que creen en Dios? Esos sí que tienen un Dios grande. Y los que esperaban verlo a usted muerto
van a cambiar esa imagen. Si usted tiene problemas con su esposo porque fue el que lo abandonó, usted tiene dos cosas: o se echa a morir y esa persona dice de las que me salvé, o sale adelante, se vuelve todo Pepo, toda Pepita, toda bonita, todo lo chusco, y entonces esa persona dice: ay, lo que perdí, lo que dejé escapar. Su enemigo, cuando usted lo ve mal, se va a alegrar. ¿Sabe cómo usted le puede dar una bofetada a sus enemigos? Cuando usted lo ve bien. Si usted se echa a morir, esa persona que lo dejó simplemente va a decir: ¿qué tal si hubiera seguido con esa persona? Pero cuando lo ven bien, van a decir: de lo que me perdí, de lo que Dios me había dado y yo lo tiré. De usted depende cómo los demás lo sigan viendo, como un fracasado del cual se salvó gracias a Dios, o de alguien próspero y decir: lo que me perdí, Dios me había dado un tremendo esposo pero lo perdí. O va a decir: vean, con ese fracasado era que yo estaba casado, con esa fracasada es que yo estaba casado. De usted depende la imagen. Ellos dijeron: ese pobre sí está de malas, pero cuando vieron que él simplemente sacudió la víbora, dijeron: uy, este es un Dios. ¿Cómo quiere que los demás lo sigan viendo? ¿Como ese pobre infeliz fracasado o como alguien próspero? Eso depende de usted y de mí. Último punto: no dejes de hacer lo que tienes que hacer, llevando siempre en alto el nombre de Jesús. Ahí en los versículos 23 y 24. No importa las circunstancias que tengas que vivir, siempre haz lo que tienes que hacer. En el versículo 23 y 24, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Ese ya no era su problema. Pero él hacía lo que tenía que hacer, no importa las circunstancias. A Pablo un día Dios se le apareció, un día Jesucristo se le apareció para usarlo, para llevar su palabra, y aún en los momentos más difíciles, Pablo nunca dejó de hacer lo que tenía que hacer. Y dice que aún ahí, en las circunstancias en las que estaba, de mañana y tarde, anunciaba el mensaje de Dios. Unos le creían y otros no. Eso no es nuestro problema. Nosotros tenemos simplemente que hacer lo que nos toca hacer. A nivel espiritual, llevar el Evangelio. A nivel secular, usted sabe qué es lo que tiene que hacer. Si usted tiene un problema, una dificultad, no deje de hacer lo que tiene que hacer. Si usted siempre ha sido una persona de éxito, ¿por qué hoy parece un fracasado? No deje de hacer lo que tenía que hacer. Si sus metas, sus sueños, sus propósitos eran ser un triunfador, ¿por qué ahora, por haber pasado esa tormenta, dejó de hacer lo que tenía que hacer? No deje sus sueños, no deje sus anhelos, no deje sus propósitos. Pablo nunca dejó de hacer lo que tenía que hacer, a pesar de los problemas. No importa qué problemas estemos pasando. Lo único que se perdió, ¿qué dijo Pablo? Fue la nave. Pero nosotros estamos bien. Cristo se deja conocer en las tormentas. Cristo se deja conocer en los problemas. Así que si tú estás pasando un problema, es la mejor oportunidad para conocer a nuestro Dios, para conocer a Cristo, para conocer en quién hemos creído. Y deja de llorar por esa nave, porque hay muchas otras cosas por las cuales seguir luchando. Amén. Démosle la gloria a Dios. Iglesia Soldados de Jesucristo presentó Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Míranos todos los jueves a las 6 de la tarde y todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana. Te esperamos.